Amén. Amén. De pie nos ponemos, por favor, hermanos. Dice, me volví, no, perdón. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tú me por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, que no han visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin su sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que solo cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se ayudarán mutuamente, mas ¿cómo se ayudará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Y a todos los que viven debajo del sol, ganando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y eso es también vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Entonemos la alabanza número 45. Padre, tu palabra es mi delicia. De la segunda parte de las Sagradas Escrituras, del compositor John T. Gray, y la letra por Juan de Cabrera. Señor,
pastor que trae el mensaje, la motivación y objetivo del trabajo. Así como estamos, hermanos, vamos a buscar en las Escrituras, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. De este libro, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, leeremos los versículos 6 al 15. Hagamos una lectura alternada de la palabra de nuestro Señor. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por lado nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no tengáis por enemigo, sino estás como hermano. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, porque has tenido, Señor, a bien llevarnos, Señor, durante la semana que ha transcurrido, permitirnos llegar, Señor, a este inicio de semana, en la celebración de este primer día, en la celebración de la resurrección de nuestro Señor. Habiendo leído la palabra que nos has dejado, Señor, ahora te rogamos que nos des también entendimiento, que podamos, Señor, conocer tu voluntad y alegrarnos, Señor, en ello. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos. Hemos estado, hermanos, tomando un tema muy interesante respecto de nuestra vida como cristianos. A menudo este término, vida cristiana, se reduce en su significado a algunas actividades solamente, y principalmente aquellas que tienen que ver con las actividades eclesiásticas o culticas. Sin embargo, la vida cristiana es la vida en su totalidad, la vida que experimentamos como seres humanos, solo que los cristianos lo hacemos en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios es nuestro faro, nuestra luz, que nos guía en todos los asuntos de la vida. Por eso los cristianos no evadimos hablar de ningún tema, porque todos ellos son tomados por nuestro Dios y nos enseña por su palabra cómo debemos vivir. Decía el doctor Francis Schaeffer en una serie en el que analiza el pensamiento a través de los siglos, cómo entonces debemos vivir. Nosotros debemos hacer esa pregunta como cristianos, no solo cómo debemos hacer el culto, no solo cómo debemos adorar en el culto, sino cómo debemos vivir. Y esto incluye todas las actividades de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo hablaba de comer o beber, porque de esto es lo que se trata,
que vivamos como cristianos en todos los aspectos de nuestra vida. Uno de esos aspectos, y un importante aspecto, es el trabajo. Hemos mencionado que esta idea de que el trabajo es un castigo no es correcto, no es escritural, no es bíblico. No debemos mirar el trabajo como una maldición. No debemos considerar el trabajo como un castigo, porque las Escrituras enseñan más bien que el trabajo es una bendición, que el trabajo es aquello para lo cual el Señor nos ha creado. Y por trabajo, en primera instancia, también nos referimos que se refiere a toda actividad, no solo aquella que es la que normalmente llamamos trabajo, aquella actividad por la cual recibimos una remuneración, sino a todas las actividades, diría en términos del predicador, que se hacen debajo del sol. Hemos considerado desde el principio en el libro de Génesis que Dios ha creado al hombre y le ha hecho señor o administrador de la creación, que el hombre fue creado a su imagen y semejanza, precisamente para cumplir este cometido. Hemos hablado también de que el ser humano, en la realización de su trabajo, sigue en algún sentido imitando a nuestro Dios. No somos creadores como Dios lo es, pero sin duda el hombre es un ser creativo. Y aquello que Dios hizo de la nada, como dice Hebreos 11:3, y que después ordenó en una bella creación en la cual vivimos, también le dio al ser humano una tarea creativa. Y bueno, solo basta mirar en torno de nosotros y todos los logros que el ser humano ha alcanzado en cumplimiento de esa vocación que el Señor le ha dado. Sin embargo, hermanos, el pecado también alcanzó, como alcanza todas las actividades nuestras, trayendo distorsión a ellos. Y el trabajo no fue la excepción. El Señor dijo a Adán: espinos y cardos te producirá la tierra. Y también dijo: comerás tu pan con el sudor de tu frente. Es decir, el pecado no introdujo el trabajo, el pecado hizo difícil el trabajo. Y ciertamente esto es lo que hemos experimentado nosotros todos los días de nuestra vida. Que en algún momento llegamos a pensar: ¿por qué tenemos que hacer lo que hacemos? ¿Por qué tenemos que trabajar? Quizá los jóvenes se hagan esa pregunta: ¿por qué tenemos que trabajar? O incluso antes de eso, ¿por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que ir a la escuela? ¿Por qué tenemos que hacer esto o lo otro? Es posible que en algún momento no le veamos ninguna razón, ningún sentido. Es una manera solamente de limitarnos, de no dejarnos hacer lo que sí quisiéramos hacer. Así que es un buen momento, hermanos, también para preguntarnos: ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación de lo que hacemos? Evidentemente cada uno de nosotros puede responder a esa pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva para hacer lo que haces? Y alguna razón tendrá cada uno para hacer aquello que le ocupa, y mayormente nos referimos al trabajo. El predicador, este pasaje que hemos leído en primera instancia en Eclesiastés capítulo 3, tiene una característica, de repente a veces es un tanto pesimista. Pero el capítulo 3, versículo 9 pregunta: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene el que trabaja
en aquello o de aquello de lo que se afana. ¿Qué es lo que nos motiva, hermanos? A los jóvenes, ¿para qué están estudiando? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuál es su objetivo? Porque si piensan en eso, eso es lo que los mueve entonces para hacer lo que están haciendo ahora. A lo mejor llegará un momento en que digan, pues no sé ni por qué voy a estudiar. Algunos preferirán estar en la escuela que en la casa. ¿Y el trabajo? Veamos en las Escrituras y lo que nos enseñan, hermanos, para estas cuestiones también en nuestra vida. El trabajo incluye toda una diversidad de actividades. Lo que para algunos es trabajo, para otros es incluso a veces recreación. Nosotros podemos un fin de semana quizá reunirnos con la familia, con los amigos y jugar un partido de fútbol. Para nosotros es recreación, pero no para Lionel Messi. Para Lionel Messi jugar fútbol es su trabajo. Para otros, en otras áreas, lo que para nosotros sería algo que nos distrae, para otros no. Nosotros quizá tomaríamos un libro y leyéramos en un momento de descanso. Llaman a la casa del pastor y responde el hijo del pastor y le pregunta, hijo, ¿tu papá está ocupado? Y dice el niño, no, está leyendo. Pero todos nos ocupamos en algo, todos hacemos algo. La pregunta es, ¿qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos? Por lo tanto, hermanos, hoy exploraremos esta enseñanza de la Escritura respecto de cuál es el motivo correcto y el objetivo correcto del trabajo que llevamos a cabo, del trabajo que Dios nos ha dado. Primero, porque algunos dicen que para decir lo que algo es, a veces es mejor decir primero lo que no es. Y así que veamos brevemente algunas motivaciones y objetivos erróneos para el ejercicio del trabajo. En primer lugar, tener la riqueza como meta. Sí, algunos desempeñan su trabajo y lo que les motiva y a donde quieren llegar es a ser ricos. Es la riqueza, es la acumulación de bienes. Y esta idea es muy popular. De hecho, es muy posible que nosotros en algún momento hayamos pensado y definido alguna decisión de nuestra vida por eso. Elegimos estudiar algo o hacer algo esperando algún día hacernos ricos. O es posible que ese consejo le hemos dado a nuestros hijos. ¿Qué carrera estudiar? A veces como padres decimos, pues escoge la que sea más lucrativa. No tomamos en cuenta sus dones, sus talentos, sino mirando a futuro, aquella que le permita tener un estilo de vida holgado o más allá, ¿no? De una buena casa, o que no solo tenga una casa, sino dos, y no solo tenga un auto, sino dos, y que no se pueda solo ir de vacaciones aquí cerca, sino viajar por el mundo.
Entonces a veces aconsejamos a nuestros hijos que elijan la carrera que ahora es más lucrativa o lo que en el futuro será más lucrativo. Por lo cual estamos enseñando que tengan esta motivación de alcanzar la riqueza y el trabajo sea un medio para llegar a ella. Y muchos, este será el objetivo, pensando que la riqueza es la recompensa por el trabajo. Pero miren lo que dice el predicador. Dice el predicador, ¿cuál es el provecho que tiene el hombre en aquello que trabaja y acumula? Capítulo 4, versículo 8. Está un hombre solo, sin sucesor, sin herederos, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca deja de trabajar. Un adicto al trabajo, un workaholic, como dicen. ¿Qué sucede? No deja de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. ¿No? Parece rico MacPato, se echa un clavado y nada ahí contando sus monedas. Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma. Al inicio del capítulo 3 dice el predicador, hay tiempo para todo. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que no saber el tiempo, no saber qué es el tiempo o cómo usar el tiempo. Cuando somos niños queremos ser grandes, se nos hace tarde para ser grandes. Cuando somos grandes queremos ser como niños. Y después ahí nos llegan a los que dicen se me olvidó el término. A los viejos de mi edad que quieren vestirse como adolescentes. Esos. Los chavorrucos. El problema es que a veces no sabemos en qué tiempo estamos para aprovechar el tiempo que vivimos. Y dice, ¿de qué le sirve a este hombre acumular tanta riqueza que él mismo no disfruta del fruto de su trabajo porque trabaja de sol a sol y no tiene quien siquiera le herede? ¿Qué va a suceder con sus bienes? Alguien más vendrá que no trabajó por nada de eso y disfrutará. Por eso dice que cuando uno se va a la tumba nada se lleva. ¿Por qué entonces pudiera ser la motivación nuestra la riqueza? Si además no sabemos cuánto vamos a vivir. De repente uno parece que acumula riqueza como si estuviera planeando vivir 3 vidas o 4 vidas. Y solo hay una. Y solo hasta que Dios dice. También otra visión equivocada es que se prueba el éxito o se toma el éxito como prueba del favor de Dios. Esto es muy enseñado por aquellos que pregonan el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque ellos hacen énfasis, ellos enseñan que el éxito es una prueba de que se es elegido por Dios. ¿Han escuchado esta cuestión de que si eres hijo de un rey, ¿por qué tienes que andar a pie? No, si eres hijo de un rey, que nuestro Señor es el Rey de todas las cosas, entonces los hijos del Señor tienen que tener lo mejor de todas las cosas. Y entonces, si tienes éxito en cualquier empresa que lleves a cabo, eso es evidencia de que Dios te ama. Ahora entonces, si eres pobre,
significa que Dios no te ama. O si eres pobre, significa que Dios no se acuerda de ti. O si eres pobre, significa que Dios no te toma en cuenta. Y ellos ponen como ejemplo a personajes bíblicos como Abraham. Ciertamente Abraham era muy rico. El Señor le dijo, ven y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra riquísima, que produce abundancia. Y Abraham era un hombre rico, ciertamente. Citan a Job. Job fue un hombre rico. Y la riqueza posterior, o la riqueza postrera, excedió a la riqueza primera. Suele citarse a Salomón también. Pero en todos estos personajes, las Escrituras nos dicen que ellos no buscaban nunca, o no buscaron nunca la riqueza como un fin en sí mismo. Ninguno de ellos. Abraham, cuando él y su sobrino vieron que sus pastores se peleaban porque ya Dios había bendecido tanto que sus rebaños habían incrementado y que la tierra era insuficiente, Abraham no le dijo a Lot, yo voy a escoger primero. Abraham le dijo a Lot, escoge tú primero. ¿Qué parte escogió Lot? Lo veremos después un poquito más. ¿Job se aferró a las riquezas? No. Jehová dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La acusación de Satanás hacia Job delante de Dios era, Job es un interesado. Sí, Job te sigue, Job te es fiel, sí. A veces pensaría que Satanás diría, así hasta yo. Pues lo has enriquecido, mira, tú has bendecido a Job. La acusación era, Job te sirve por interés. Pero fue demostrado que no. Que Job amaba a Dios por amor a Dios mismo. Y que si Dios le quita sus bienes y sus hijos, Job permanece fiel. Salomón no perseguía la riqueza como un fin en sí mismo. Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras y yo te lo daré. ¿Pidió riquezas? Tuvo la oportunidad. Dijo no. ¿Qué es lo que pidió? Dame sabiduría para gobernar a este pueblo que es tuyo. Dios los bendijo, ciertamente, pero ninguno de ellos vio a Dios únicamente como un medio para adquirir todo lo que quisieran. Cuidado con los que hoy enseñan eso. Porque yo recuerdo de niño cantar un estribillo cuando se recolectaban las ofrendas. No sé si ustedes lo conocen. La ofrenda es del Señor. Si tú le das un peso, el Señor te da 2. ¿Ah? Bueno, entonces dale 100 y el Señor te regresa 200. Qué interesante. Una fácil multiplicación de nuestros dineros. ¿Dónde dice la Escritura eso? Si así fuera, ¿podrían estos decir entonces que Pablo fracasó? ¿Qué riquezas alcanzó Pablo como apóstol? No murió en la cárcel, no estuvo en la cárcel y finalmente murió a causa de su Señor. ¿Dirían estos que Pablo entonces fracasó? Porque nunca hizo dinero, porque nunca acumuló riquezas, porque no era un hombre potentado. No. Siempre la riqueza es una bendición de Dios, pero no es un fin en sí mismo. Así que entonces estas motivaciones son equivocadas. Si es lo que esperamos, que por nuestro trabajo nos hagamos ricos o por nuestro trabajo acumulemos bienes, como si fuéramos a vivir 5 o 6 vidas. Mirando las Escrituras,
miramos cómo el Señor precisamente nos enseña acerca de esto. Evangelio de Lucas capítulo 12 y versículo 13. ¿Quién no ha leído ese pasaje? Una parábola acerca del rico insensato. Nos narra el Señor esta parábola de un hombre que sembró sus tierras y cosechó en abundancia, cosechando tanto que tuvo que derribar sus bodegas para construir otras de mayor capacidad donde guardar su cosecha. Ahora, ¿qué le escuchamos decir a este hombre? Versículo 17. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y se le enciende el foco y dice, ya sé. Derribaré mis graneros, edificaré unos más grandes y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Ya me vi. No. Ya me vi de vacaciones, viajando. ¿Qué dice el Señor? ¿No? Como dice Eclesiastés, ¿de qué hiciste todo esto? ¿Para qué hiciste? ¿Te has preguntado en algún momento, ¿para quién hago yo lo que hago? Porque el Señor dice, necio, hoy, esta noche, te van a bajar el switch. ¿No? Esta noche cuelgas los tenis. Y de lo que tienes, y lo que acumulaste, y por lo que te afanaste, y por lo que trabajaste, y por lo que te fatigaste, ¿qué? ¿No? Ya referenciábamos la elección de Lot, Génesis capítulo 13 y capítulo 19. ¿Qué es lo que guiaba a Lot? Ahí se manifestó lo que motivaba a Lot. Lot había sido bendecido, pero había sido bendecido porque vivía en el contexto del pacto que Dios había hecho a Abraham. ¿No? Es decir, Lot vivió a la sombra de Abraham y como tal fue bendecido y sus riquezas también aumentaron. Pero no reconoció que era Dios. Así que cuando eligió la mejor parte. Pero ¿qué sucedió cuando tuvo que salir de Sodoma? ¿Cuánto se llevó? Lo que llevaba encima. Y todo aquello que había acumulado. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué buscas esto? Mire cómo se esfuman las riquezas. Muchos recordarán aquello del 94 que sucedió, ¿no?, en la economía. Muchas personas que tenían sus ahorros vieron de la noche a la mañana que ya no había. Así son las riquezas. Las riquezas no son un fin en sí mismo para nosotros, ni el trabajo un medio para alcanzar la riqueza. Porque las riquezas se esfuman. Cuando trabajamos, vayamos entonces a lo que enseñan las Escrituras respecto de nuestro trabajo y la motivación para ello. Primero, todo trabajo es espiritual. Todo trabajo es espiritual.
Tradicionalmente, hermanos, se ha hecho una diferencia. ¿Cuál? Entre los cristianos, hablar del trabajo material y el trabajo espiritual. Siguiendo a San Agustín, que hablaba de la vida contemplativa, vida activa. Diciendo siempre que la mejor parte era la vida contemplativa, es decir, la vida espiritual. Cuando hablamos de trabajo espiritual, se identifica a menudo todo trabajo que tiene que ver con la esfera cultica. ¿Quiénes son los que hacen trabajo espiritual? Los pastores, los misioneros, los evangelistas, los del coro de la iglesia, los músicos de la iglesia, todo lo que tenga que ver con la iglesia. Los demás, que se dedican al comercio, que se dedican a la construcción, que se dedican a la arquitectura y cualquier otra actividad, ese es un trabajo secular. Esa es una equivocación. Todo trabajo es hecho siempre en relación con Dios, en amistad con Dios o en enemistad con Dios. Todo trabajo es espiritual, porque todo trabajo tiene una motivación religiosa. Toda actividad de nuestra vida tiene una motivación religiosa. No se puede escapar de ello. Todo trabajo es hecho en obediencia o en rebeldía a Dios. Toda actividad. Nuestro vestido. ¿Cómo nos vestimos? Eso va a expresar nuestra obediencia a Dios o nuestra rebeldía a Dios. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo platicamos? ¿Cómo conversamos? También expresará si lo hacemos en obediencia a Dios y lo hacemos para edificar, o si lo hacemos en rebeldía a Dios y lo hacemos para todo lo contrario. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo a este respecto, por lo tanto. Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Siervos, o los esclavos. No dice, bueno, ese trabajo es secular, ¿no? Ese trabajo ¿qué trabajo hacían los esclavos? ¿No? Todas esas actividades de sembrar la tierra, de cuidar a los animalitos, el ganado, limpiar la casa, todo eso. No dice, bueno, eso es aparte. No, el apóstol Pablo dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, porque esa es la expresión de tu fe. Si no, nuestra fe sería abstracta, ¿no? ¿Qué fe sería la nuestra? Sino como algo allí suspendido. Pero la fe cristiana se transpira, por decirlo así. La vida cristiana se manifiesta en todo lo que haces. Por eso el apóstol Pablo dice, siervos, obedezcan a sus amos con temor y temblor. ¿Temor y temblor de quién? ¿Del amo? De Dios. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con... Haz tu trabajo como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagas bien tu trabajo. Que si cocinas, hazlo bien. Que si construyes o estás en el trabajo de la construcción, si estás pegando ladrillos, hazlo conforme a la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios en eso. Y la lista sería enorme. Estos son solo ejemplos. Entonces, hermano, hermana, hagas lo que hagas. Y principalmente lo que estamos hablando, tu trabajo, hazlo como siervo
de Cristo. Haz en ello la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es extraterrestre. La voluntad de Dios no es fuera de la vida en la tierra, sino la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida en la tierra. Por eso dice el versículo 7 también, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá también del Señor, sea siervo o sea libre. Así que esto es lo que motiva al cristiano. Y por eso el cristiano hace buenos trabajos, porque esos trabajos son como para Dios. ¿Cuál es el primer objetivo que debe tener, por ejemplo, alguien que abre una panadería? ¿En ver cómo hace dinero? Primero, ejercer los talentos que Dios le dio. En el desarrollo de la creación de la cual es mayordomo. Saber hacer buen pan. En hacer excelente pan. No, que no cuando agarres un bolillo es puro aire. La aplastas y se hace una tortilla. Excelente pan. ¿Excelente qué? ¿Qué es lo que haces? Hazlo excelente. Porque ese trabajo, eso que haces primero es para Dios. Es un acto espiritual. Hacer pan es espiritual. Hacer un muro, levantar un muro, es espiritual para un cristiano. Manejar un taxi es espiritual para un cristiano. Hacedlo de buena voluntad y como para el Señor y no para los hombres. Otro pasaje del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 25. Con esta misma idea. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, miren, todo lo que hagáis, toda actividad, hacedlo de corazón y no como para los hombres, sino como para el Señor. ¿Es eso lo que nos motiva todos los días? Los jóvenes cuando están haciendo una tarea que van a entregar, ¿qué es lo que los motiva? Su tarea debe ser excelente. No para que los demás les aplaudan, en primer lugar. No para humillar a los demás y decir, mira, yo sí la hice, ¿no? Y el 10, y se lo restriegas en la cara a los demás. No. Sino porque eres un hijo de Dios y lo que haces, Dios es glorificado. Haz lo que hagas como para Dios. Esa es tu ofrenda a Dios todos los días. Miren qué falla tenemos cuando decimos, ay, se va. Ay, así. ¿A fin para quién es? Si eso es lo que nos motiva, cometemos un gran fraude a Dios y un gran fraude a nuestro prójimo. Esa no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser que Dios sea glorificado en aquello que hacemos. Y aquello que hacemos, dice el Señor, hagámoslo bien. Finalmente, recordemos las palabras de 1 Corintios 10:31. Dice el apóstol que si comes o que si bebes y cualquier otra cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Así pues, en primer lugar, el motivo de todo lo que hacemos y de nuestro trabajo
es un motivo espiritual, es que Dios sea glorificado. ¿No es eso lo que caracterizaba a Salomón? Mira, yo creo que todos hemos soñado con encontrarnos la lámpara de Aladino, ¿no? Y tener la oportunidad de 3 deseos. Salomón le dijo Dios, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Señor, dame sabiduría para cumplir mi oficio. Dame sabiduría para ser el rey que tú quieres que sea para este pueblo. No buscó lo suyo, no dijo quiero ser famoso, no dijo quiero ser rico, no dijo quiero ser reconocido, quiero ser temido. No, Señor, quiero ser el rey que tú quieres para este pueblo que es tu pueblo. Abraham no peleó con Lot. Él se quedó en el desierto, dicen las Escrituras. Pero Lot no sabía que se estaba alejando de la bendición, porque la riqueza de Lot no era suya o por sí mismo, sino por Dios. Era una bendición de Dios. Y Dios bendijo a Abraham ciertamente con mucha abundancia. Cuando Job aprendió de Dios que Él es soberano, y cuando vio que todo viene de Dios, no buscó más. Sin embargo, el Señor añadió doble porción de la que había tenido antes. Porque entendieron que este es el principio que debe motivar nuestras actividades: la gloria de Dios. En segundo lugar, el trabajo es para el bien de los demás. Cuando trabajamos normalmente pensamos en uno mismo. Voy a trabajar para comprarme un nuevo carro. Voy a trabajar para comprarme ropa. Voy a trabajar para irme de vacaciones. Voy a trabajar. Y siempre estamos pensando en términos de yo. El fin último de este trabajo soy yo. No, el trabajo es más bien para el bien de tu prójimo. El trabajo, en este sentido, nos lo enseña el apóstol Pablo. En la iglesia de Corinto había muchos conflictos, entre otros acerca de los dones del Espíritu Santo. El que profetizaba veía el don de la profecía como un fin en sí mismo y se sentía halagado por tener el don de la profecía. Y tanto así que menospreciaba al que no lo tenía. Había un conflicto ahí. Pero el apóstol Pablo dice que cuando Dios nos da dones, esos dones solo tienen significado en la bendición que son para los demás. Pusimos un ejemplo hace un momento. Si alguien abre una panadería, no es para él comerse los panes solo, sino piensa en su prójimo. Porque ¿quién se beneficiará de los dones que Dios le ha dado? Los demás. ¿Quién se beneficia de aquella persona que es experta en el diseño de ropa? Nosotros nos abrigamos. ¿Quién es aquel que se beneficia de alguien que cocina delicioso? Nosotros, los que comemos. Y es allí donde el don que tú tienes encuentra su significado, porque tiene un impacto en la vida de los demás. Es para el bien de los demás. Aquí es donde el amor al prójimo encuentra significado. ¿Cómo podemos mostrar, hermanos, que amamos a nuestro prójimo? Recuerden que ese es el segundo mandamiento más importante que dice nuestro Señor. El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos?
A veces hay cierto romanticismo en las iglesias cristianas, ¿no? A veces como que para cumplir eso que Dios dice, ama a tu hermano, entre nosotros, hermanito, hermanito, hermanita, me da mucho gusto verte. ¿Eso ya cumple esto que la Escritura dice? No. La mejor manera y donde tu amor al prójimo se manifiesta es en aquello que tú haces. Porque aquello que tú haces es para tu prójimo. Si te dedicas a la construcción, ciertamente puedes construir tu propia casa. Pero si ese es tu trabajo, construyes las casas de los demás. Entonces asegúrate que los cimientos están bien. Entonces asegúrate que los muros se levantan bien. ¿Por qué? Porque ¿quién va a vivir ahí? Tu prójimo. Si haces panes, hazlos deliciosos, hazlos buenos. Porque ¿quién va a disfrutar eso? Tu prójimo. Si engorda ya es su problema. Pues sí, si se come 2 o 3 o 4, pues ya eso es problema de suyo, ¿no? Pero cuando tú lo haces, miras cómo lo que tú haces encuentra su significado cuando los demás son bendecidos con eso que tú haces. Esa es la mejor manera de manifestar tu amor al prójimo. En el trabajo que tú desempeñas. Porque lo haces bien. Porque lo haces como para Dios y no como para los hombres. Por eso los cristianos deberían ser conocidos por hacer bien las cosas, no por dejarlas a medias y no por hacerlas mediocremente, sino por hacerlas excelentemente. Y finalmente, ciertamente, hermanos, el trabajo es para el sustento propio. Pero esto viene al último. Porque después de haber sido para Dios, en esa motivación espiritual, después de ser por amor al prójimo, ciertamente Dios nos dice que es para el bien nuestro también. Porque todo trabajo merece ser reconocido y merece ser dignificado. ¿Y cómo reconocemos el trabajo de alguien? Pagándolo bien. Miren, de repente andan algunas personas vendiendo esos tejidos, ¿no?, a mano. Y dice, miren, se lo vendo en 20 pesos. Y todavía decimos, si quieres te doy 10. Dignifica el trabajo que está haciendo. Reconoce el trabajo que está haciendo. El patrón debería reconocer el trabajo que está haciendo el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajo es digno de ser reconocido. Está haciendo lo que Dios le ha dado a hacer. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:18? En consonancia con la ley de Moisés en Deuteronomio 25. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Uno de los grandes problemas que hay en nuestra sociedad es los salarios dignos. El trabajo debe ser reconocido porque es el medio que Dios ha establecido para que nosotros llevemos el pan a nuestra casa, para que nosotros sustentemos a nuestra familia. Así que, miren, entre nosotros como cristianos, a veces
¿por qué buscas un plomero que sea cristiano? A veces es para que no te cobre. Porque es hermano en Cristo. No, es tu hermano en Cristo. Pero ese es su trabajo. Eso es lo que hace para llevar el pan a su casa. Reconoce el trabajo que está haciendo. Porque la ley de Dios dice, el obrero es digno de su salario. También el consejo que Dios da en Efesios 4:28. El trabajo es el medio honesto para el sustento propio. ¿Qué dice Efesios 4:28? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, no, el medio correcto para tu sustento no es que despojes a otro, sino que ganes tu sustento con tus propias manos. Además, no solo para tu sustento, sino para que tengas que compartir con el que tiene necesidad. Por eso, en el pasaje que leímos en 2 Tesalonicenses, ¿qué se debe hacer con los holgazanes y los flojos? ¿No? ¿Qué dice? Que no coman. El que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, hay una contradicción que el Señor dice al que te pide pan, dale. No. Porque una cuestión es compartir el pan con alguien que está en necesidad y otra con aquel flojo que no quiere desarrollar los dones que Dios le dio. Por eso, además dice el texto que leímos, hermanos, miren, 2 Tesalonicenses. Dice Pablo, no comimos el pan de balde, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os enseñábamos esto, si alguno no es que no pueda, sino que no quiere trabajar. Me preguntaba un hermano en Tabasco, en esta última vez que estuve por allá, dice, pastor, ¿debemos ayudar a todos? ¿Y debemos ayudar a los hermanos? Yo decía, a ver, pero la cuestión es mucho más complicada, porque ¿de qué hermanos me estás hablando? Dice, pues siempre hay hermanos que vienen, pastor, necesito ayuda, pastor, necesito ayuda, pastor, necesito ayuda. No, Pablo se está refiriendo a ellos. Debemos ayudar a aquellos que están en necesidad y a aquellos que trabajan y que necesitan nuestro apoyo. Pero aquellos que pudiendo trabajar, no quieren trabajar, dice el apóstol Pablo, eso no es cristiano. Eso es andar desordenadamente. Tú, al contrario, dice Pablo, mandamos y exhortamos que trabajando sosegadamente, que trabajando tranquilamente, y en esta cuestión, hermanos, también de equilibrio, porque no todo en la vida es trabajo. Miren lo que sucede cuando nos afanamos por eso. A veces los padres decimos, estoy trabajando por mis hijos de sol a sol. Sí, y cuando quieres estar con tus hijos ya crecieron. Ya no los conoces. Es un equilibrio, trabaja, pero también hay tiempo. Así como hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estar con tu familia. Hay tiempo para descansar. Así como hay tiempo para hacer algo, también hay tiempo para hacer nada. Dice, disfruta, ten provecho de lo que haces.
y vive bajo este principio. Porque ¿qué sentido tiene que acumules y cuando ya acumulaste todo, el Señor dice, ya te necesito acá? ¿Y quién se va a comer lo que tú juntaste? Trabaja sosegadamente y come tu propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis. Fíjense, no dice no os canséis de hacer el bien, sino no os canséis de hacer bien, de hacer lo que es correcto, de hacer lo que es excelente. Eso es lo que debe caracterizar a los cristianos, hermanos. Dios es glorificado cuando cualquiera que ve tu trabajo dice, excelente trabajo, qué buenísimo trabajo. Aunque tú no hayas dicho soy cristiano. Pero qué triste para nuestro Señor, que cuando entregas tu trabajo, el otro se arrepiente de haberte contratado. Dice, qué pésimo trabajo, qué falta de compromiso, qué falta de entrega. En eso también Dios, nuestro Señor, es vituperado por lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, hermanos, miremos con temor todo aquello que hacemos y mayormente nuestro trabajo. El trabajo ciertamente es una tarea que debemos desarrollar con dedicación, pero no haciendo del trabajo nuestro Dios. Aquello que desempeñamos es un medio para glorificar a Dios. En primera instancia, entonces, hagamos todo lo que hagamos como para Dios y no como para los hombres, sabiendo que estamos haciendo aquello que Dios nos ha encomendado hacer. Segundo, lo que hagamos, hagámoslo siempre en amor al prójimo. Haz lo que hagas, hazlo con amor al prójimo. El maestro que ama a sus alumnos prepara con anticipación su clase. Cuando el profesor da una excelente clase, los alumnos deben estar agradecidos porque los ama su maestro. Cuando no prepara, no los ama. Entonces, ¿amas a tu prójimo? Haz lo que haces sabiendo que es para bien de él. Y de esta manera, Dios bendecirá tu trabajo. Y el medio honesto para el sustento nuestro es trabajar. Contentémonos con eso, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, contentémonos con aquello que Dios nos da, que sustentará nuestras vidas y nos dará el gozo de haber cumplido el propósito para el cual Dios nos llama. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Bendito y soberano Señor, cuán maravilloso, Señor, es entender que nuestro trabajo no es algo menor, ni es un fin en sí mismo, sino incluso podríamos decir es un medio de adoración. Nuestra adoración a ti, Señor, no está dentro de estas cuatro paredes, ni está dentro de estas horas que estamos aquí en este lugar. Aquí te adoramos cúlticamente, pero cuando salimos, te adoramos, haciendo todo lo que pones en nuestras manos, sabiendo que en primer lugar es para ti, para glorificar tu nombre, y hacer todo, Señor, en esa adoración, en esa rendición de nuestra vida a ti. También, Señor, sabiendo que aquello que hacemos ha de ser de bendición a nuestro prójimo. Pero también, Señor, quizá aquí tenemos que pedir perdón, porque quizá hemos hecho trabajos muy descuidadamente, y lejos de ser de bendición a nuestro prójimo, Señor, han sido para que nuestro prójimo se queje de nosotros. Perdón por eso, Padre. Y danos, Señor, entendimiento para hacer mejor las cosas, con pasión, con entrega, hacerlas bien, Señor. Y también, Padre, ayúdanos a reconocer el trabajo de todos y cada uno de los que
has puesto, Señor, para bendición nuestra, reconociendo su trabajo, dignificando su trabajo. Tú proveerás, Señor, así para cada uno de tus hijos, para que cada uno coma su pan en paz, en tranquilidad, en regocijo. Enséñanos, pues, Señor, a hacer nuestro trabajo como tú quieres. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Respondamos a esta palabra. Gracias por ella, pastor. Con la alabanza 175, que mi vida entera esté. De la parte octava, consagración y vida cristiana, del compositor W.G. Fischer, y la letra traducida por Vicente Mendoza. Un, dos.